Bueno, a nombre del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo vía Zoom y también por Facebook Live. Muchas gracias por estar presentes. Para nosotros, como gremio, creíamos muy importante hacer este taller para informarlos y invitamos también a 4 especialistas y también expertos en esta materia que vamos a conversar en esta hora de taller que vamos a tener a continuación. Y bueno, vamos entonces directo a lo que va a ser la dinámica de este taller. Van a exponer primeramente don Rafael Escobar, que es gerente comercial de Castor, a quien le agradecemos toda la logística y toda la ayuda que ha sido posible para hacer este encuentro entre todos nosotros. También agradecer a nuestro asesor en temas de copropiedad del estudio de abogados Sepúlveda y Escudero, don Ananías González, quien está presente ahí. Y también agradecer a una de la casa también, que es nuestra asesora en temas contables, auditorías y tributarios, señora Cecilia Rojas, de ADEC Asesorías. Y bueno, y también a nuestro presidente que está ahí mirando atentamente, que como administrador también va a decir aquí algo muy importante, porque le atañe esto fuertemente a los administradores. Dicho todo lo anterior, reitero a la gente que se está recién incorporando, muchas gracias. Vamos a tener a través de Zoom espacio para recibir a unas 100 personas, y a los demás que no puedan ingresar por Zoom, por favor ingresen a través de nuestro Facebook Live del CGI Chile, y ahí no hay ninguna mayor problema para poder conectarse. Así que, Rafael, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, y te dejo con la audiencia. Ok. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, muy buenas tardes. Para mí es un tremendo honor el estar acá, el participar junto con el colegio. Hace mucho tiempo que no estaba en estas instancias y por cierto que me congracia mucho volver a exponer justamente en este tipo de eventos. Agradecimientos a Aníbal como su presidente, a Sebastián como el gerente del colegio, por la oportunidad que me ofrecen justamente de poder presentar algo que me pidieron, que es básicamente algo que a mí me apasiona, que tiene que ver con la administración de comunidades. Y en particular me pidieron que hablara sobre cuál era el impacto económico y el afecto de los números a lo que estamos viendo, esta pandemia mundial que nos ha pegado, nos ha azotado con fuerza a partir de marzo, pero un país que venía arrastrando problemas hace mucho tiempo. Digamos. Nosotros, y además está a decir de que a partir de octubre nosotros veníamos con un problema gigantesco en cuanto a justamente con el estallido social que acaeció el 18 de octubre, y eso ha ido pegando fuertemente a las finanzas de las empresas. Eso ha tenido un deterioro fuertísimo a la caja de las empresas. Todos quienes lideramos pymes, nosotros, en dado caso, Caleu, que el área comercial, pero cada uno de los administradores que son emprendedores, que estamos dando la batalla, que tenemos, por cierto, la fortuna de esta pasada de estar trabajando, hemos conocido lo que significa, o estamos empezando a entender qué es lo que significa vivir en crisis. Somos una generación que no nos habían pasado muchas cosas. Y esto nos trae, digamos, una problemática mayúscula. En general se ha traducido desde el punto de vista económico en un deterioro de las cajas de las compañías, de las empresas, y eso ha implicado necesariamente dos efectos que son nefastos para cualquier economía: menor inversión y menor consumo, porque finalmente eso lo que atenta y registra es contra un menor finalmente crecimiento.
Y ahí viene un poco a entender qué es lo que ha hecho el gobierno, el Estado, para poder enfrentar esto. Y ahí se ven básicamente tres grandes pilares. El primero, por cierto, lo primero que se hizo fue entender de que esto era algo puntual, esto era algo que no necesariamente venía de algún problema interno, sino que evidentemente producto de esta pandemia, y por lo tanto lo que se espera es que sea algo en un tiempo corto, pero ese tiempo corto puede hacer mucho daño. Por lo tanto, las primeras leyes que se generaron, las primeras acciones fue evidentemente a la protección de empleo, y ahí obviamente hay algunos empleados de las comunidades de edificios que perfectamente se han ido, digamos, se pueden acoger, se han ido cogiendo a, a este tema, a estas leyes. Por otra parte, hoy día salió el reglamento a la ley FOGAPE, que va a inyectar una cantidad importante de dinero para créditos, que va a las microempresas, medianas empresas y grandes empresas. Lo que busca justamente es apalear y entregar liquidez para poder solventar. Y hay que estar muy atento porque probablemente más de alguna empresa va a requerir esto para poder seguir adelante camino. Y por cierto, también un apoyo a los ingresos familiares con el bono COVID, que le fue entregando justamente a las familias algo de tranquilidad. Eso es un poco el escenario. Y acá viene una pregunta, digamos, ¿cómo va a afectar esto a las comunidades? Y antes de irme a algunas cifras económicas que me gustaría compartir con ustedes, voy a iniciar una votación porque me interesa conocer la opinión de ustedes con respecto a cuál va a ser el efecto de la crisis en las comunidades. Y mientras vamos avanzando en la charla que les tengo preparada, vamos a iniciar la votación, así que quienes quieran ayudarme votando, yo se los voy a agradecer. En materia, en términos de numéricos, el efecto es importante. Tenemos un desempleo que ya está apuntando a un 7,8%, una cifra que me llama la atención es como las mujeres aumentan la brecha a un 8,8%, por sobre los hombres que marcan un 7,1%, generando finalmente este 7,8%. Se nota también una curva hacia el alza a partir de octubre, por cierto, datos entregados por el INE. Pero también un dato interesante y preocupante a lo vez es que cómo se ha ido generando, digamos, porque a pesar de que ha ido evidentemente aumentando el desempleo un 7,8, incluso se prevé que ese número, los más optimistas hablan de un 10, los más pesimistas incluso sobre el 15%, pero hay un tema de que la creación de empleo, a pesar del aumento del desempleo, la creación de empleo, como se puede visualizar ahí, se ha generado a partir de octubre de manera importante lo que es el empleado asalariado informal. Y eso es más preocupante aún, porque finalmente el poco empleo que se está generando en un sector de la economía muy vulnerable, muy inestable, y que, por cierto, digamos, no tiene previsión y evidentemente son habitualmente empleos muy a la pasada. Ahí encontramos los Uber, los Cabify, los Corner Shop, y también, por cierto, en nuestro mercado vemos, en el mercado por lo menos de los mejores edificios, vemos que en estos periodos de crisis también empieza mucha autoadministración o muchas personas que ven, una vez que quedan cesantes, esto como una posibilidad de emprendimiento. Muchas veces efectivamente lo es, y enhorabuena, pero también muchas ocasiones son personas que ven esto de una manera fácil cuando no lo es, y también genera problemas. Pero ahí también hay una preocupación a partir de octubre de cómo va aumentando justamente ese empleo asalariado informal. Desde el punto de vista de las expectativas, la dotación de cómo ven los empresarios, esto es una fuente del Banco Central, de su informe, el último informe de IPON, habla que hay una idea de que se van a disminuir de forma importante los puestos de trabajo, y en forma leve otra buena parte, pero en general no se ve con buena perspectiva. Desde el punto de vista de los consumidores, esto es una cifra que ya desde antes de octubre se venía a la baja. A principios del 2018 venía una baja expectativa de los consumidores. De hecho, en términos, si uno se remonta al principio del año 2018, puede ver que el retail sostuvo su venta principalmente con ofertas, y veníamos acostumbrados a encontrar ofertas tras oferta tras oferta, porque efectivamente
esa expectativa de los consumidores al ir de baja, lo que hace es justamente destinar menos recursos al consumo finalmente. Con respecto a la expectativa de los empresarios, hoy día, esto es una información que también sale en el Lipón de marzo del Banco Central, habla que hay una preocupación importante, por cierto, al bicho, a este COVID-19, pero también hay una preocupación muy alta con respecto a qué es lo que va a pasar justamente con el conflicto social, y ahí se ve también que está repartido esas preocupaciones. Avanzando rápido en el orden del tiempo, digamos que y también creo que eso es interesante, qué es lo que va a pasar con los planes de inversión. En general las empresas están repensando si van a invertir o no invertir, o simplemente han bajado los presupuestos, y eso necesariamente afecta fuertemente a la inversión y por lo tanto al crecimiento del país. Un crecimiento que este año no se espera que sea mayor al menos 2%, los más optimistas, lo que implica, digamos, una baja importante y sobre todo si esperamos un crecimiento del país de 3%. La expectativa de los empresarios, que es algo súper importante, porque finalmente somos nosotros los empresarios, ustedes los empresarios que están dedicados al mundo de la administración de comunidades, venía a la baja, con una baja muy importante a partir obviamente de octubre, pero acá lo que yo quiero mostrar es lo siguiente, y por eso me pareció interesante traer esta estadística que sacó ICARES de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es lo rápido que en general los administradores, los empresarios nos recuperamos. A partir ya de diciembre, o noviembre más bien, perdón, de diciembre del año pasado y enero, antes que llegara esta pandemia con fuerza, ya se veía que la expectativa de los empresarios iba en aumento. Probablemente en la próxima ICARE o en el próximo fuente, digamos, que se mida la expectativa de los empresarios, probablemente eso va a volver a bajar porque ciertamente estamos pasando un muy mal momento. Pero lo interesante de esa curva es que en general, al menos en términos de expectativa, somos un país, somos una fuerza emprendedora que permanentemente está luchando para poder salir y sacar estas cosas adelante. Por último, mostrar este gráfico que habla de un dato que nos pega directamente, es cómo es el número de obras en construcción. Vemos que en Santiago, el Gran Santiago, había un crecimiento importante, pero se nota en el gráfico azul que el inicio en obras nuevas, por cierto, que ha ido bajando, y eso es algo preocupante porque yo creo que además de la sobreoferta, digamos, de vivienda que se va a acumular por ventas que no se han realizado a partir de octubre y con mayor énfasis a partir de marzo, nos vamos a encontrar con que el próximo año, el 2021, probablemente vamos a tener muchísimo menos edificios, mucho menos construcción, y eso obviamente afecta el N, digamos, la cantidad de oferta o edificios administrados. ¿Cuál va a ser el impacto? Ahora bajándolo directamente a lo que van a hacer las comunidades de edificios. Por cierto, yo creo que acá es unánime, digamos, que va a aumentar la morosidad. De hecho, les quiero mostrar algunos datos con respecto a eso. Y eso es un impacto directo al trabajo que ustedes están viendo día a día y que probablemente se va a ir incrementando en la medida que mantengamos esta inactividad en el país y en la medida que esta crisis se vaya acrecentando. Hay muchas dudas de cómo vamos a salir de esta crisis. Se habla de que puede ser una B, por lo tanto que puede ser un rebote y una salida muy rápida, puede ser más bien una U con una recesión que dure al menos un año y después volvamos a retomar nuevamente, o puede ser como el signo de Nike, ahí está por verse cómo va a reaccionar la economía, pero por cierto, el cómo lo haga va a ir pegando directamente a la morosidad de las cosas. Esto también ha impactado en el trabajo de las comunidades de edificios, por cierto, en lo que tenga que ver con nuevos protocolos. Digamos, yo creo que todos han estado buscando cómo actuar en esta crisis. Y por lo tanto acá la comunicación ha sido fundamental. Y el saber, entendiendo qué cosa y cuál es el rol del comité, cuál es el rol del administrador y cuál es el rol del mayordomo. Y todo eso, por cierto, siempre liderado por el administrador de comunidades. Y hay algo que, por cierto, digamos, hay que ir
mejorando, o más bien mejorando, de alguna forma han ido innovando y han ido reaccionando sobre la marcha, pero yo creo que ahí, así, al igual que se ha premiado y se ha felicitado a las primeras líneas, que son las personas que trabajan en hospitales, el trabajo del administrador de comunidades también ha sido parte de esa primera línea, porque también ha tenido que liderar y gestar lo que significa administrar una pandemia. Así como está el gobierno que entrega y gestiona la pandemia hacia el país, después, luego vienen los intendentes, después vienen los alcaldes a la comuna. Yo creo que los administradores de comunidades les toca justamente gestionar esta pandemia al interior de las comunidades, donde hay 100 familias, 150 familias, 300 personas que de una u otra forma ven al administrador de edificios, al administrador de comunidades como un líder, y yo creo que en eso cada uno de ustedes han sido, por cierto, una primera línea, y yo creo que se han sacado el sombrero porque realmente lo han hecho muy bien. Yo con mucho gusto y felicidad al principio de esto veía al presidente Aníbal Humada ayer en Tele 13 defendiendo muy bien justamente los intereses del gremio y de cada uno de los administradores y las comunidades en general. Y por cierto también un especial también agradecimiento a los mayordomos que les toca estar ahí atendiendo a los propietarios muchas veces con mucho susto y con mucho miedo. Y por último, el impacto de las comunidades tiene que ver con la incertidumbre y todo lo que significa tener esta incertidumbre. Y lo que significa poder administrarla. Un dato rápido, la morosidad, este dato lo sacamos a mitad de este mes, el día cuando estábamos preparando esta charla, la semana pasada. Nosotros vemos que en general, nosotros en caso veíamos que la morosidad se mueve entre un 2 y un 4%, que son porcentajes que bastante soportables, sobre todo si consideramos que el fondo de reserva habitualmente se cubre es un 10% y por tanto habitualmente está cubriendo esos gaps operacionales, pero al 20 y algo de abril teníamos un 8%. Y eso es grave porque se acerca al 10 y al 10, una vez que sobrepasa el 10 ya vas a tener problemas serios para pagar sueldos, para pagar imposiciones, y te acercas a un default de una comunidad y por cierto eso es algo preocupante. Y ahí es donde de una u otra forma viene, bueno, ¿cómo cambiamos esto? ¿Qué hacemos frente a esta crisis? Y el que hacemos también va a depender y va a estar muy atento a qué es lo que significa enfrentar esta crisis, digamos, porque no es lo mismo enfrentar una crisis que en un mes más en un mes más volvemos todos a nuestro trabajo, en un mes más vuelve todo a la normalidad. Bueno, probablemente vamos a tener alguna morosidad puntual, pero la vamos a recuperar porque la gente va a retomar su trabajo. Pero todo dice de que este bicho nos va a acompañar durante mucho tiempo y por lo tanto vamos a tener cesantía, eso va a ser algo que se va a ir incrementando y eso nos va a ir pegando tal cual como decíamos en esos tres aspectos. Va a aumentar la incertidumbre, va a aumentar el desempleo, van a aumentar las morosidades. Entonces frente a eso vienen, bueno, ¿qué se hace? Y ahí es donde aparece el gestor, ahí es donde aparece el emprendedor, ahí es donde aparece justamente lo que ustedes han hecho tan bien hasta el momento y que yo tan solo me permito desde la vereda de la observación, desde la vereda de lo que he visto, que de las buenas prácticas que muchos de ustedes han ido implementando. Lo primero es comunicación permanente. Digamos, yo creo que el salir de esta crisis significa comunicar permanentemente lo que se está haciendo. Yo creo que ahora es momento, no tan solo como la primera etapa de ir comunicando de la obligatoriedad de las mascarillas, obligatoriedad de la limpieza y el aseo, la obligatoriedad de la cuarentena, el confinamiento que vayamos teniendo y que nos vaya declarando la autoridad, sino que también es importante también empezar a comunicar cuál es el real estado de las comunidades en términos financieros y en términos, por cierto, de uno de los indicadores más importantes de morosidad. Y ahí es algo que hay que estar, por cierto, muy, muy, muy atento. Hay que anticiparse a las soluciones, digamos. Probablemente en una comunidad la mayor solución para poder enfrentar una crisis sea el ahorro. Y donde entre el 45 y el 55% de los gastos de una comunidad
se va en sueldos, son remuneraciones, bueno, probablemente vamos a tener que visualizar ahí quienes se acogieron a la ley de suspensión de actividades. Ya tenemos una solución ahí importante que se puede tomar, que no perjudica en demasiado al trabajador, pero probablemente también después de vivir una crisis como la que estamos viendo, es probable que muchas comunidades se terminen cuestionando, bueno, es necesario tener todos los turnos que tenemos, es necesario tener toda la gente que tenemos. Probablemente los copropietarios también van a tener que estar muy atentos van a estar muy atentos a qué ahorros puedan generar, y van a generar muchas presiones a que se generen esos ahorros, y ahí también va a ser muy importante el que ustedes tengan cuentas claras de auditable, porque no porque dude de ustedes, sino porque se me ocurre a mí, y es un poco lo que hemos ido visualizando nosotros como Castor, es que va a haber una presión importante a estar revisando permanentemente en qué se gasta, cuánto se gasta, y por lo tanto ahí va a haber un desafío importante que ustedes van a tener que de alguna u otra forma enfrentar. Solamente decir, ahí dice empresas digitales o empresas análogas, lo estoy tapando, pero eso es lo que dice. Yo creo que esto es un momento de cambio, yo creo que esto es un momento de aprovechar en la industria de la administración de comunidades, en una industria que tiene todavía mucho por desarrollarse, es una industria muy linda porque nos permite a cada uno de nosotros justamente a avanzar en lo que estamos haciendo y a transformarnos necesariamente en una mejor empresa. Y mejor empresario. Me están apurando, tengo que terminar, pero solamente decirles que los cambios hoy día están en los procesos administrativos, en pagar los gastos comunes en línea. Yo creo que hay una tremenda oportunidad en que ustedes se transformen en administradores digitales, busquen esas oportunidades. Esto hoy día, miren otras industrias que tenemos mucho que avanzar. La invitación es justamente a aprovechar esto para mirarlo con optimismo. Creo que hoy día tenemos la oportunidad de avanzar, tenemos la oportunidad de transformarnos en una empresa, en empresas mucho más digitales, en empresas que presten un mejor servicio, en ser esos gestores en las comunidades. Les comparto un poco la encuesta que acabamos de hacer, y solamente decirles que esto mismo que acabamos de hacer, este mismo ejercicio, es una sola muestra de lo que hoy día pueden hacer. Asambleas virtuales, comités virtuales, con votaciones tan rápidas como las que tenemos, donde 42, 70 y tanto por ciento cree que va a haber un impacto medio alto en las comunidades en este taller que estamos enfrentando. Muchas gracias por escucharme. Los dejo con María Cecilia, que nos tiene también un interesante tema que contarnos justamente con respecto a lo que son las contas. María Cecilia, muchas gracias. Hola a todos, un gusto. Bueno, tomándome un poquito de las palabras de Rafael, le voy a cambiar el nombre también a Rafael, ¿eh? Rafael Antonio. Bueno, les voy a hablar un poquito del tema de gastos comunes, que es un tema en el que me encuentro inserta como auditora, en donde veo a diario temas puntuales en lo que es gastos comunes. Ya junto con eso implica las remuneraciones, que en muchas comunidades significa el mayor costo, ¿ya? En cuanto a las rendiciones de cuenta que entregan los administradores. Les recuerdo que ustedes, como representantes de la comunidad, como su gestor o llevador de las cuentas mensuales, ¿ya? En donde mes a mes ustedes a través del gasto común tienen que rendir cuentas de su gestión, ¿ya? En donde obviamente tenemos un tema sumamente sensible de siempre, y hoy día mayormente más que nunca, que es el tema de los dineros, ¿ya? Estamos en constante cuestionamiento de si las cuentas son reales, ya de la transparencia, ¿cierto? De si efectivamente se están realizando las gestiones adecuadamente, estamos gastando bien los dineros, etcétera. Estamos siendo constantemente cuestionados como administradores en esas materias. Entonces, hoy día
ya como comentaba Rafael, de un tiempo a esta parte, venimos tratando de tratar de sostener muchos temas sociales que para muchas comunidades ha significado un costo adicional en personal, en instalaciones, en resguardo, en seguridad, ¿cierto? Y hoy día se nos viene esto de la pandemia, en donde nos hemos tenido que habituar a muchas cosas, acostumbrar, aprender, a hacer cosas nuevas, ¿cierto? Y junto con eso tratar como administradores de llevar las riendas de esta comunidad y de todas las que obviamente ustedes puedan administrar. Entonces, junto con eso, volvemos a ser cuestionados, ¿cierto? Estamos en el ojo del huracán con los gastos comunes en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, ante eso, bueno, salen muchas publicaciones, todo el mundo opina, ¿cierto? Todos queremos contribuir a tratar de bajar los gastos comunes, ¿cierto? Que es muy caro, que hay gastos que no corresponden, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ante eso yo los invito a que podamos revisar tal vez eh, el tema de las rendiciones de cuenta y los gastos, juntarnos con los comités de cada comunidad, ¿cierto? Hacernos planteamientos nuevos, ¿ya? Respecto de los proyectos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Antes de sentarnos con el comité y plantearles, porque como administradores tenemos que plantear soluciones, tenemos que plantear ¿cierto? Ideas que puedan aportar y ayudar a la comunidad, obviamente sin perjudicarla, ¿cierto? Entonces, ante eso yo los invito a visualizar bien sus gastos comunes, ¿ya? En qué estamos gastando, cómo estamos gastando. Junto con eso también nosotros tenemos que revisar qué compromisos futuros tenemos, ¿ya? Si tenemos documentos a fecha, si tenemos en el fondo trabajadores realizando alguna operación, algún servicio, etcétera, etcétera. Ver y proyectar gastos efectivamente necesarios para la comunidad hoy día. Sabemos que hay muchos que no podemos dejar de lado, pese a que tengamos la opinión de algunos expertos que puedan decir, oye, hagamos tal o cual cosa, pero nosotros tenemos que tener la consideración de que muchos de los gastos que podamos dejar de lado, ¿ya? No nos vayan a causar un perjuicio futuro. Entonces, tenemos que velar, ¿cierto? Porque toda esta proyección que nosotros queramos hacer, ¿cierto? Vaya absolutamente en un beneficio económico a la comunidad, ¿ya? Y eso no estoy diciendo que sea dejar de hacer mantenciones, ojo con eso, ¿ya? Postergación de proyectos y actividades, o sea, hoy día a lo mejor no es necesario llevar a cabo ciertas actividades, ciertos proyectos, ciertas ampliaciones, etcétera, ciertas mejoras que pueden esperar, ¿cierto? O sea, si no se nos está cayendo el muro, la verdad es que no es necesario, si no nos estamos inundando, no es necesario, la pintura puede esperar, ¿cierto? El jardín a lo mejor podemos cambiarle las plantas de temporada en otra ocasión, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Y bueno, y por otro lado también revisar el pacto, los contratos, etcétera, los convenios que tenemos con nuestros prestadores de servicios y proveedores. Todo esto nos va a permitir realizar un presupuesto, proyectarnos, ¿cierto? En cuanto a los gastos y decir, a ver, ¿cómo puedo yo rebajar mis gastos comunes? Llegando a acuerdos con proveedores, ¿cierto? Aplazando proyectos, ¿ya? Un montón de otras cosas, o consiguiendo mayores plazos, ¿se fijan? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como administradores, ¿ya? Y principalmente vigilantes de los recursos de la comunidad, somos quienes resguardamos los recursos de la comunidad, es hacer un presupuesto de gastos, ¿ya? Que nos permita visualizar en concreto, y ojalá este pueda ser anual, porque tenemos que pensar que esto a lo mejor no va a durar un par de meses, ¿ya? Puede durar mucho más. Eso nos va a llevar también a detectar las necesidades de ingresos que vamos a tener, porque también nos tenemos que preocupar de eso. Nos tenemos que preocupar de los recursos que vamos a obtener en la cobranza, ¿ya? De los gastos comunes. Tienen que pensar que todo esto nos va a llevar a que mucha gente está quedando sin trabajo, mucha gente le están postergando, a mucha gente le están reduciendo la jornada,
Entonces, y mucha gente que ya venía con situaciones económicas un poco inestables, entonces que tratan de pagar el gasto común y que hoy día no sabemos en qué condiciones van a quedar económicamente para poder responder a este compromiso. Bajo ese punto de vista, entonces, es que nosotros también vamos a tener que proyectar los ingresos que vamos a obtener por estos conceptos. Entonces, yo los invito a que ustedes revisen sus gastos, ¿ya? Conversen con sus proveedores, lleguen a acuerdos. Lo mismo que en algún minuto planteaba Rafael, a lo mejor los acuerdos con los que ha llegado el gobierno con un montón de empresas, nosotros también somos capaces de hacerlo, somos gestores, ¿ya? Somos como el ama de llaves de una casa en donde tenemos que preocuparnos de todo y mirar para todos lados y velar por todos. Y entre esos, velar por el bolsillo de los copropietarios. ¿Por qué razón? Porque si hay muchos que ya difícilmente estaban pagando, hoy día no sabemos si van a poder pagar. Y nosotros tenemos que velar porque podamos recaudar la mayor cantidad de gastos comunes para poder solventar los gastos que vienen durante el mes o posteriormente. Esa es mi invitación, a que ustedes puedan revisar los gastos, proyecten sus ingresos en base a esto, vean sus necesidades de ingresos y logren rebajar los gastos comunes. Ahora, también te pueden hacer uso de las reservas que puedan tener eventualmente, ¿cierto? Todo en su debido grado, porque sabemos que podemos tener alguna emergencia puntual y no vamos a tener, entonces tampoco se trata de echar manos al 100% de estas reservas. Finalmente, es importante aquí que con todo esto, ¿ya? Tengamos claro, dejemos bien establecido el por qué y el cómo hemos logrado o vamos a lograr hacer un esfuerzo. Pero cuidado también con el mensaje que queremos entregar, ¿ya? Cuando hacemos este tipo de gestiones, porque sabemos que es una situación puntual en donde estamos todo país y mundo en la misma situación y todos tratando de lograr algo, ¿cierto? Que sea beneficioso para todos, para cada uno de nosotros. Entonces, bajo ese punto de vista, que se nos permiten hacer ciertas cosas que no se van a seguir dando en el futuro, ¿ya? Eso es importante porque también nos pueden atacar por el lado, bueno, ¿y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esto no lo logró? Bueno, porque hoy día la ley me lo permite, porque hoy día las circunstancias se dan para que yo lo pueda lograr, y no son circunstancias que se vienen dando a través del tiempo, ¿ya? Entonces yo los invito a hacer este presupuesto, este proyecto, esta visualización futura de ingresos y gastos, ¿ok? Junto con eso, ¿ya? En esta proyección nosotros tenemos el tema laboral, ¿ya? Este tema laboral, en el fondo, ¿qué es lo que me permite? Hoy día la ley me permite suspender, digamos, al trabajador por un tiempo determinado, me permite la ley laboral, ¿cierto?, reducir la jornada de trabajo, y tal vez es una buena alternativa. Hoy día podemos, por ejemplo, reducir ciertas jornadas, ciertos turnos, si tenemos toque de queda, ¿se fijan? Entonces, tenemos que analizar los temas del personal, si tenemos que hacer gestiones ante la dirección del trabajo que nos permitan regularizar los horarios y a lo mejor incluso pensando en los mismos trabajadores que también quieren velar por su salud, su seguridad y quieren estar en casa, ¿ya? Sabemos que nuestros trabajadores son sumamente comprometidos con el tema. Entonces, en el área laboral, yo los invito a que revisen sus turnos, revisen a sus trabajadores, conversen con ellos, vean la posibilidad también de entregarles un descanso, ¿ya? Que no puedan asistir, sobre todo que en muchas comunidades podamos tener conserjes de tercera edad, ¿cierto? En muchos se da eso. Y bueno, finalmente, comentarles que hoy la ley permite, ¿cierto?, hacer este tipo de movimientos que no son definitivos, son puntuales, ¿cierto?, pero que también pueden ayudar económicamente a la comunidad, no solamente al trabajador. A lo mejor iríamos en desmedro un poco del trabajador, pero también velando por su seguridad, por su salud, ¿cierto?, porque esté tranquilo en casa y porque pueda estar un poco más compartiendo con su familia en estos días, ¿ya? Y, bueno, finalmente, eso nos llevaría a que si logramos obtener algún acuerdo en ese aspecto, ¿cierto?, o lograr proyectar el tema de los contratos y el trabajo, podemos a lo mejor lograr alguna economía bastante considerable para la comunidad. Y bueno, importante también es comentarle a ustedes, muchos de ustedes han visto la televisión, el diario, etcétera, ¿cierto? Comentarios entre unos y otros, etcétera, de
mucha información que se está dando en los medios. Tengan cuidado, ¿ya? Es importante que se informen al respecto, que tengan mayor conocimiento, que indaguen respecto de materias y temas que se están tratando respecto de los gastos comunes y que los afecta a ustedes mismos, porque inmediatamente una persona que desconoce el tema, una persona que está afectada económicamente, que se ve complicada en pagar los gastos comunes, obviamente va a atender cada una de estas situaciones y comentarios que se están dando en los medios, ¿cierto? Y eso en toda índole. Entonces, bajo ese punto de vista, yo los invito también a que ustedes indaguen, investiguen bien, ¿ya? Se asesoren como corresponde. El colegio, ustedes saben que lo tienen de respaldo, entonces podemos lograr en realidad obtener, y por supuesto, si ustedes tienen algunas respuestas a ciertos temas o en realidad a cómo atacar de una u otra manera esta pandemia y en lo económico solamente en gastos comunes, que ustedes puedan efectivamente entregar sus conocimientos a sus colegas, compartirlos. Mira, yo lo hice así, a mí me resultó, o trátalo por este lado, etcétera. ¿Se fijan? Bajo ese punto de vista, ustedes son colegas, no son competencia, y entre uno y otro se pueden ayudar y el colegio está a disposición de ustedes para entregarles la mejor información en cuanto al área, en lo que me compete a mí particularmente. Mi colega que me sigue, Ananías, en la parte legal podrá orientarlos un poco más, pero es importante por mi parte y mi visión, en resumidas cuentas, es que tenemos que hacer un esfuerzo por bajar los gastos comunes, ¿ya? Puntualmente haciendo los tratos que corresponden con quien se deba conversar, llegar a un acuerdo y que esto ayude a la cobranza y la recaudación de estos fondos, ¿ya? Esa es mi invitación. Así que dejo con ustedes ahora a Ananías, colega en el colegio, así que bienvenido Ananías y este espacio. Gracias por escuchar. Cecilia, muchas gracias. Buenas tardes a los que nos están viendo y escuchando. Como siempre, agradecido que nos inviten a Sepúlveda Escudero y a mí a participar de estas instancias tan importantes, ¿cierto?, para que los socios puedan interiorizarse en los temas que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. No era el tiempo, era decir bien breve. Resulta evidente, ¿cierto?, que como país, como sociedad, es muy difícil hacer frente a lo que estamos viviendo. Hay muchas veces en que la realidad supera incluso la norma, pero no debemos olvidar a los socios, ¿cierto?, que el régimen de copropiedad debe seguir funcionando. Y cuando digo seguir funcionando, hay que intentar, ¿cierto?, cobrar los gastos comunes, hay que intentar, ¿cierto?, si fuera procedente, realizar comités de administración, realizar asambleas, y en esos casos siempre respetando, por cierto, la legalidad vigente. Uno escucha mucho o mira mucho, ¿cierto?, que han salido varios pseudos expertos, ¿cierto?, en temas de copropiedad, que instan, ¿cierto?, a realizar asambleas virtuales, hacer comités virtuales. Y si bien uno puede entender el efecto práctico de ello, no debe olvidar, ¿cierto?, que lamentablemente la ley y la norma dice que deben ser presenciales. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, el primer llamado, ¿cierto?, por ahí mirar algunas preguntas, ¿cierto?, a los socios del colegio, es que el caso que sea urgente, ¿cierto?, ok, utilicemos los métodos, ¿cierto?, virtuales que la sociedad no está brindando, pero siempre, ¿cierto?, dejando a salvo de que estos acuerdos en su momento, cuando este tema en algún momento cese, van a tener que ser formalizados o ratificados, ¿cierto?, en las respectivas actas. Lo mismo para los comités de administración. O sea, no hay problema, ¿cierto?, que el acuerdo sea virtual, pero que se vaya dejando constancia, ¿cierto?, de los mismos, ya sea en un correo electrónico, ¿cierto?, en alguna videoconferencia, y después, ¿cierto?, llevándolo al respectivo libro de actas, por cuanto la ley en ese sentido, ¿cierto?, no contempla los mecanismos virtuales. Ahí insisto, el llamado es, si hay que hacerlo, háganlo, pero con la salvedad respectiva. Dicho eso, ¿cierto?, nos han hecho muchas preguntas a la oficina, ¿cierto?, relacionados con qué hacemos con los gastos comunes que no son pagados,
qué hacemos con los proveedores, ¿cierto? A ver, y en ese sentido, tal y como lo hablábamos antes con Rafael, con ella y con Cecilia, los mecanismos, ¿cierto?, para que el administrador, en su carácter de responsable legal de cobrar gastos comunes, siguen estando. Aquí hay varios proyectos de ley, ¿cierto?, dando vueltas en el Congreso, hay bastante imaginación jurídica, ¿cierto?, de nuestros legisladores en cuanto a proyectos, no entra en detalle, de hecho entiendo que el colegio emitió un comunicado respecto a alguno de ellos, pero la obligación de pagar los gastos comunes sigue estando vigente. El administrador sigue siendo el obligado por ley a cobrar los gastos comunes, pero eso no obsta, ¿cierto?, a que habrá que evaluar caso a caso, ¿cierto?, la realidad de cada copropietario, que efectivamente puede tener un problema, puede haber quedado sin trabajo, puede estar enfermo, puede estar libre en cuarentena, y corresponderá, ¿cierto?, evaluar, insisto, el caso a caso, la realidad de cada condominio, y en base a eso el administrador, en conjunto con el comité, deberá adoptar las decisiones que procedan. En ese sentido, ¿cierto?, está siempre la medida judicial. Si alguien debe una cantidad importante de gastos comunes, siempre está la posibilidad de demandarse ejecutivamente el cobro de gastos comunes. En los tiempos actuales está la posibilidad, ¿cierto?, de llegar a acuerdo con el moroso, en orden a que se celebre un pacto, ¿cierto?, una transacción, en virtud de la cual se llegue, insisto, a un acuerdo para gastos comunes, porque, insisto, lo que importa es que el régimen de copropiedad siga funcionando. En ese sentido, ¿cierto?, y un poco lo que decía Cecilia, es importante también tener en cuenta lo relacionado con los proveedores. ¿Ya? Yo me he encontrado con algunos administradores que están negociando, yo diría que sin ningún tipo de distingo con los proveedores, y yo siempre hago la salvedad, oye, para un poco. En lo personal, yo no me atrevería, por un tema de seguridad, de negociar con el proveedor de los ascensores. Como saben los administradores que están escuchando, los ascensores son los bienes comunes de más alta siniestrabilidad, y yo personalmente, insisto, ni a palo me subiría a un ascensor en la cual en vez de venir cada un mes, vienen cada 3 meses. Entonces ahí, insisto, el llamado es a negociar el caso a caso, y también viendo cuáles son los pros y contras de esa negociación. Porque quizás por ahorrar plata, se pueden producir accidentes que van a costar mucho más caro, tanto desde el punto de vista de la pérdida humana, de un accidente, y de la calidad de servicio que se está dando. Ahora, es evidente, ¿cierto?, que las arcas, ¿cierto?, del condominio se van a ver mermadas, y ahí yo creo que el gran llamado, la gran tarea de los administradores es intentar lidiar con eso. El administrador lamentablemente tendrá que intentar por todos los medios, en conjunto con el comité y también con los copropietarios. Ahí hago un paréntesis, no olvidemos que todos ellos administran, no solo el administrador, intentar lidiar con los recursos disponibles para, insisto, mantener la continuidad de la copropiedad. También me quiero referir a un punto que me lo tocó en su momento Sebastián Ruiz, que es, bueno, ¿qué hago entonces, por ejemplo, con aquellos copropietarios, por ejemplo, que caen en algún grado de insolvencia, que se sometan a un procedimiento de renegociación, o incluso que pase el condominio, no tiene la capacidad financiera para pagar a los proveedores? Bueno, ahí se abre una ventana súper interesante desde el punto de vista legal, porque como ustedes bien saben, ¿cierto?, las personas naturales, las personas deudoras, tienen la posibilidad de someterse a un procedimiento de reorganización, en la cual hay dos instancias, una que se tramita ante la superintendencia, ¿cierto?, de emprendimiento, y otra que es una instancia judicial, y en ambos casos, ¿cierto?, los acreedores tendrán que ponerse en la fila para pagarse el crédito. Y en ese sentido, ¿cierto?, como saben los oyentes, y los que fueron mis alumnos, ¿cierto?, en estos cursos, los gastos comunes tienen un crédito, pero de tercera clase, ni segunda ni de primera, por tanto habrá que estar hacia ahí, no recursos disponibles para pagarse. Por otra parte, algo súper interesante, y que es un tema que me gustaría dejar lanzado, y que es, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, es la posibilidad de si los condominios pueden o no someterse a este proceso, ¿cierto?, de renegociación o de reorganización y o de liquidación de bienes. Es un tema que, insisto, está en desarrollo. La ley de reemprendimiento, la antigua ley de quiebra, no contempla expresamente, ¿cierto?, los condominios como sujetos titulares para someterse a eso, pero como oficina hemos tomado conocimiento de que ya
el año pasado se le pidió, comillas, la quiebra a un condominio, para que se entienda, se le solicitó la liquidación de este condominio, y un tribunal, acá en Santiago, accedió a eso. Por tanto, es un tema que los administradores, los abogados, los que nos dedicamos a esto, también Cecilia como auditora, tendrán que estudiar aquellos casos que procede y no procede, pero lo dejo lanzado porque me parece un tema súper interesante que lamentablemente se va a dar. O sea, no queramos tapar el sol con una mano o con un dedo. Hay algunos condominios que no van a ser capaces de solventar financieramente lo que se nos viene. Y aquí yo soy bastante pesimista. Yo creo que aún no hemos tocado techo respecto de los problemas que como país podemos enfrentar. Entonces, dicho eso, yo creo que el llamado del administrador, y recojo las palabras de Cecilia y también de Rafael, es a organizarse, a planificar lo que se viene, a hablar con sus proveedores, a hablar con su comité, e irse preparando y anticipando los problemas que van a suceder. Y para eso tendrá que recurrir a los mecanismos contables, a los mecanismos legales y a las herramientas que actualmente existen en el mercado para poder organizarse. Es un poco el resumen de lo que yo les puedo comentar. Y como siempre, disponible para cualquier tipo de preguntas y consultas que ustedes tengan. Así que ahora doy el paso al presidente del colegio, Daniel Humada, para que intervenga en lo que a él le corresponde. Un saludo. Muchas gracias, Aranía, por tu presentación, por tu palabra, también, por supuesto, a Cecilia por los consejos que nos dio en la parte económica, y Rafael por su visión como empresario y análisis también de la situación económica. Debo empezar enviándole un fraternal saludo a todos mis colegas administradores. Creo que hoy día todos necesitamos este tipo de reuniones a través del Colegio de Administradores, porque de alguna manera estamos nosotros siendo bombardeados por una serie de situaciones que nos estamos enfrentando en el día a día. No solamente está el que estemos continuamente atendiendo a las comunidades como lo veníamos haciendo de manera ordinaria, sino que además se nos ha planteado un montón de trabajo adicional que ha hecho que el administrador hoy día esté literalmente funcionando 24/7. Tenemos todo el asunto este del COVID-19, estamos actuando o trabajando a través del modo teletrabajo, nosotros mismos o nuestros colaboradores en nuestra empresa, pero también estamos atentos a cada una de los llamados, a cada uno de los mensajes de WhatsApp y correo electrónico y la exigencia que tenemos sobrecargada por parte de los comités de administración, y algo muy curioso, también de los residentes. Hoy día nos hemos dado cuenta que hay muchos residentes que son expertos en administración de copropiedad, especialmente en tiempos de crisis. Y eso ha traído que nos den instrucciones, que quieran hablar con nosotros para enseñarnos cómo administrar. En resumen, debemos entender que como profesionales tenemos que atender estas situaciones, tenemos que conversar y escuchar a cada uno de nuestros clientes con el propósito de que ellos también se sientan atendidos y de esa forma poder mantener una buena relación. Ha habido, por otro lado, con este confinamiento, una gran cantidad de personas que se ha excedido en su forma de tratar a los trabajadores de edificios, a quien aprovecho también de mandarle un cariñoso saludo y agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo de estar presentes cumpliendo sus turnos, especialmente los conserjes. Tenemos que, nos decía Rafael Escobar, hasta hoy día un 7,8% de desempleo, y esto va a significar una morosidad que hoy día está ya cerca del 8%, cuando el promedio, de acuerdo a los estudios que realizó Castor, el promedio es entre 2 y 4%. Y esto, lamentablemente, debido a las circunstancias que estamos viviendo, lo más probable es que continúe aumentando la morosidad. Y esto va a empezar entonces a afectar a las comunidades, como todos los administradores ya sabemos, y de alguna manera tenemos que empezar a prepararnos para eso.
Es necesario que nosotros como administradores seamos proactivos en esta actividad y no estemos esperando que los comités de administración nos empiecen a preguntar, a solicitar o incluso a exigir que nosotros los hagamos. Debemos empezar a mirar cada uno de los costos que tiene la comunidad y también tenemos que empezar a ver dónde podemos ahorrar algo de dinero, porque esta situación podría estar afectando más adelante también a la comunidad que nosotros estamos administrando. No solamente le puede pasar al colega del frente o al edificio que está en la otra cuadra, también nos podría estar pasando a nosotros. Por lo tanto, creo que deberíamos ser proactivos, deberíamos empezar, como les decía, a revisar los contratos primero de mantenimiento, a cotizar también este tipo de servicios con empresas de la competencia. Podemos también empezar a negociar, a conversar con los mismos mantenedores y proveedores para ver la posibilidad de algún descuento por este tiempo de crisis hasta que pase esta situación. Debemos tener presente, y acabo de ver también una consulta que apareció en este mismo chat, sobre lo que está en la Cámara de Diputados, y me parece que ya pasó a la del Senado, el proyecto de no cortar la luz o la energía eléctrica a los que tengan 3 o más cuotas de gastos comunes morosos, y además darle un crédito, digamos, de alguna manera darle facilidad de pago. Esto va a significar entonces que las comunidades no se van a encontrar con el fondo suficiente para poder ejecutar los gastos que habitualmente debe cumplir. Por lo tanto, el hecho de conversar con los mantenedores, de conversar con los proveedores para ver la posibilidad de algún descuento, para ver la posibilidad de que tenga tu comunidad alguna atención al respecto, puede posibilitar también el hecho que exista una carga menor en cuanto a las obligaciones mensuales que nosotros tenemos en cada comunidad. Va a significar también que tengamos que, como decía Cecilia, y también lo dijo Ananías, que tenemos que empezar a revisar los turnos. ¿Cuáles son los que funcionan, cuáles no? ¿Cómo podemos optimizar mejor el recurso humano que tenemos? Y de esa forma tratar por ese lado también de tener menos horas extraordinarias, de pagar, digamos, lo que corresponde. Pero también creo que es una tremenda oportunidad esta crisis para nosotros los administradores. El hecho de que empecemos desde ya a adaptarnos a este cambio, que definitivamente viene para todos, viene para todo tipo de actividad, incluyendo la de los administradores. Significa entonces que nosotros tenemos que estar viendo cómo vamos a funcionar con respecto al teletrabajo. ¿Cómo vamos a relacionarnos con los copropietarios? ¿Cómo vamos a reunirnos con ellos? ¿Qué tipo de comunicación vamos a tener hoy día con el propósito de lograr una buena relación con ellos sin estar presente todos los días, como algunos acostumbran, ¿no? Cada 2 o 3 días, ¿verdad? Una cantidad de horas determinada, etc. Eso es parte de los desafíos que nosotros tenemos que tener. La comunicación es y va a ser más importante aún, especialmente la que esté relacionada con este tipo de comunicación como el que hoy día nosotros estamos teniendo. Las reuniones del comité ya no va a ser necesario que lleguemos a las 8 o a las 9 de la noche al edificio para reunirnos con ellos. Lo podemos tener la misma reunión, pero ahora a través de este sistema. Y esto va a permitir entonces que también nosotros podamos ir mejorando incluso nuestra calidad de vida, creo. Ahora, tenemos que, como decíamos recién, empezar a revisar contratos, empezar a ver cómo podemos ir mejorando. Hoy día sabemos que existe una gran inquietud en cuanto a esta morosidad que podría llegar, se calcula, ¿verdad?, a montos espectaculares en cuanto a lo alto, y eso va a significar que tal vez tengamos que dejar de pagar, tal vez tengamos que movernos de otra manera y no en la comodidad que hoy día teníamos de ir pagando todo oportunamente. Es por eso que es bueno advertir a la comunidad, es por eso que es bueno incluso empezar ya una campaña de concientización a los copropietarios en el sentido de decirle lo importante que es su colaboración, a que pague oportunamente los gastos comunes. Lo más probable entonces es que tengamos también
más posibilidad de conversar con otros que están debiendo y tratar de llegar a acuerdos con ellos para lograr entonces que, aunque sea poco, ¿verdad? Se pueda ir pagando o abonando, con el propósito entonces que no entorpezca la labor del administrador y también el pago, el cumplimiento de cada una de las obligaciones que tiene el contrato. Hay una tremenda inquietud que nosotros como colegio ya lo aclaramos a través de nuestro comunicado que hicimos hoy, pero debido a que hay algunas consultas, quiero aprovechar también de aclarar. El hecho de que la autoridad esté señalando que se pueda cortar la luz, porque hoy día incluso el ministro de la Vivienda lo dijo, que no se puede cortar la luz, eso todavía no ha salido en la modificación a la ley de copropiedad. Por lo tanto, mientras no lo establezca la ley de copropiedad a través de esta modificación, la comunidad tiene todo el derecho de hacerlo si así lo estima. Por supuesto que aquí nosotros los administradores tenemos que aplicar prudencia y también tenemos que tener conciencia que hay personas que pueden tener alguna dificultad para pagar y entonces también exhortamos a que tengan consideración eso y puedan llegar a acuerdos más que agredirlo como se van a sentir ellos por medio de ejecutar el corte. Sabemos que algunos también se van a aprovechar de la situación. Como veíamos en ese reportaje de Canal 13, ¿verdad? Una señora reclamando porque le habían cortado la luz. Pero la señora estaba debiendo más de 1 millón de pesos. ¿Verdad? Y el promedio de gasto común en esa comunidad no pasa los 60.000. Por lo tanto, esta persona venía ya de mucho tiempo antes debiendo y ahora se está aprovechando de esta situación para decir que le cortaron la luz injustificadamente o aduciendo a que, como estamos con esta pandemia encima, ¿verdad? No pueden pagar. Pero ahí el comité de administración, con la información que nosotros podemos entregarle, deberá tomar la decisión en cada uno de los casos. Pero en estos momentos, hasta el día de hoy, a esta hora, todavía la comunidad tiene la facultad, si así lo estima el comité de administración, de cortar la energía eléctrica. Bueno, eso es lo que yo hoy tengo que mencionarles al respecto. Creo de que este tipo de reuniones nos ayudan mucho para ir no solamente viendo qué podemos hacer en muchos casos, sino que también, especialmente, para entre nosotros poder estar reunidos, entre nosotros poder aclararnos dudas, entre nosotros poder, de alguna manera, apoyarnos unos a otros. El hecho de que estemos administrando desde hace un buen tiempo, nos permite a cada uno de nosotros entender lo que está pasando cada uno de nuestros colegas. Por esto que a este tipo de reuniones les recomendamos o les pedimos, ¿verdad? Y los invitamos a que continúen asistiendo cada vez que los convoque el colegio. Porque es una manera, como les decía, de estar relacionados entre nosotros, de apoyarnos y especialmente de lograr entre nosotros la unión que necesitamos para continuar trabajando en beneficio de nuestra actividad y, por supuesto, de nuestro querido colegio. Eso es lo que es mi mensaje y espero que en otra oportunidad también podamos volver a conversar, a reunirnos a través de este sistema. Dejo ahora a Sebastián Ruiz, nuestro gerente, para las palabras finales. Gracias, Aníbal, y gracias a todos los que hoy se hicieron presentes. Tuvimos muchas personas conectadas vía Zoom y también por Facebook Live. Hay algo que yo he estado contestando de manera inmediata, pero hay otras consultas que voy a pedir ayuda a nuestros asesores legales, sobre todo en el tema laboral, que me gustaría que precisaran ellos. Así que a todas las personas que no les pude contestar de manera inmediata, voy a contactar vía interno para obtener sus correos y hacerles llegar las respuestas. Esperamos verlos a todos de nuevo en una de estas instancias que son súper enriquecedoras y de retroalimentación entre todos los administradores y colegas y socios de nuestro gremio. Muchas gracias. Recuerden que podrán volver a revivir esto cuando subamos, yo creo que en unas 24 horas más, o no sé en cuántas horas más podamos subir en realidad, el video a nuestra página de Facebook y también a nuestro canal de YouTube. A todos los que hicieron posible esto, muchas gracias a todos los presentes y nos vemos en una futura evento o taller. Muchas gracias, que estén bien. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.